Vamos a ir con la primera intervención del día. Bueno, para mí presentar a María Jiménez es una tarea que trasciende lo puramente protocolario. Tengo la suerte de conocerla desde hace años y he sido testigo directo de cómo ha cimentado una de las trayectorias intelectuales más sólidas de nuestra academia en el estudio del terrorismo y la victimología. Desde su posición como profesora en la Universidad de Navarra y como gran investigadora, es colaboradora del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco y del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. María ha sabido tejer un puente imprescindible entre el periodismo, la comunicación y la historia contemporánea. Su trabajo no se limita a la recopilación de datos. Ella disecciona la narrativa. Nos ha enseñado a entender el relato de las víctimas no solo como memoria, sino como una herramienta de deslegitimación de la violencia y de la construcción democrática. Quienes hemos seguido sus publicaciones, desde su tesis doctoral, El valor del testimonio, aportaciones de las víctimas de ETA al relato y a la sensibilización de la sociedad, hasta obras de referencia actualmente, es una de las principales investigadoras del primer libro sobre historia del terrorismo desde la perspectiva de las víctimas, que es Relatos de plomo, historia del terrorismo en Navarra. Bueno, pues gracias a ella sabemos que tu obsesión, María, si me lo permites, es el rigor. Pero su perfil es especialmente pertinente hoy porque ha investigado empíricamente lo que ocurre en las aulas. Cómo la palabra de la víctima impacta en aquellos que no vivieron el horror. Precisamente esa intersección entre el testimonio y su recepción por las nuevas generaciones articula la intervención de hoy. Por eso va a ser todo un lujo escucharla hablar sobre cómo gestionamos ese legado traumático en su ponencia, que en su momento tituló, no sé si ya has cambiado el título, Educación y víctimas del terrorismo en España, la pedagogía de las víctimas y su impacto en la generación de la posmemoria. Os dejo con ella, así que muchas gracias. Muchas gracias, David, por organizar todo esto, por la presentación, a la que le podéis quitar 2-0 a todo lo que acaba de decir. Para mí es un placer estar aquí y bueno, mi idea es hacer una presentación que luego dé pie a responder o a que debatamos todas las preguntas que queráis. Bueno, yo cuando hace unos años que ya estaba metida en este jaleo de estudiar la memoria, el terrorismo, cómo se estaba contando en las aulas, me topé con un artículo que se preguntaba esto: ¿cuánto se tarda en olvidar Auschwitz? Y me pareció una pregunta por lo menos sugerente. Este año 2025 hay una entidad que se llama Claims Conference que ha hecho un estudio entre varios países que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Austria, Polonia, Hungría y Rumanía. Y este estudio daba algunos datos interesantes. Según los resultados, alrededor del 40% de los jóvenes alemanes de entre 18 y 29 años no saben que 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis durante el Holocausto. Esa cifra, 40% de jóvenes alemanes, aumenta al 48% entre los jóvenes de Estados Unidos. También había otro dato interesante, que era que el 18% de esos jóvenes alemanes no sabe nombrar ningún campo de concentración, ni siquiera Auschwitz, que es el símbolo más conocido del genocidio nazi. El estudio decía también que muchos jóvenes pensaban que esa cifra, 6 millones de judíos asesinados, era exagerada y que incluso ellos mismos admitían que desconocían detalles básicos del Holocausto. Todas esas cifras de desconocimiento contrastaban con otros dos aspectos que se evaluaban en ese estudio o en esa investigación, que era la importancia y el interés que percibían los jóvenes en torno a la enseñanza del Holocausto. Claro, si no saben nada de esto, ¿por qué van a querer o por qué les va a interesar, ¿no? ¿Por qué vamos a pensar que les resulta interesante? Pues resulta que sí. O sea, resulta que a pesar de ese desconocimiento extendido, una amplia mayoría, alrededor del 90%, estaba de acuerdo en que se debía impartir educación sobre el Holocausto en las escuelas para prevenir el odio y la intolerancia. Incluso decían más, decían, nos preocupa que desaparezcan los testimonios directos
y que descienda la transmisión generacional de ese fenómeno, porque habían calculado ese estudio que eran 220.000 supervivientes vivos del Holocausto, la mayoría personas que habían nacido entre 1928 y 1945. Y todavía más, el informe decía que los jóvenes veían la educación sobre el Holocausto como clave para evitar que episodios de ese tipo se repitan, porque pensaban que si se perdía la memoria de lo que había ocurrido, podía volver a repetirse. Bueno, esa contradicción aparente entre el poco conocimiento y el alto interés llevaba a esa entidad, Flames Conference, a decir, bueno, es urgente mantener viva la memoria a pesar de que desciende el número de supervivientes y por la importancia crítica que tiene la educación como antídoto ante la indiferencia y ante el odio. Pero claro, ¿por qué existe esta distancia? ¿Por qué existe ese abismo entre el conocimiento y el interés? En 2020, un historiador israelí, Premio Nobel de la Paz, Saul Friedlander, fue al Bundestag, Alemania, y abordó el asunto del olvido. Y en su conferencia pronunció esta frase. Dijo, en algún momento la gente leerá libros sobre el Tercer Reich y el Holocausto como lo hacemos hoy día sobre la guerra de las Galias de César. Así será y no hay nada que podamos hacer sobre ello. Bueno, esa visión de Friedlander, quizá un tanto pesimista, expresada en esos términos, no coincide con la de otros historiadores que opinan que este proceso es un proceso totalmente natural, pero que no tiene que ver necesariamente con la indiferencia, que el Holocausto nunca desaparecerá de la memoria pública. Algo así fue lo que dijo la ex canciller Angela Merkel en su visita a Auschwitz en 2019, cuando dijo que formaba parte de la identidad nacional alemana ser consciente de la responsabilidad de no olvidar aquellos crímenes, de nombrar a sus autores y de rendir a las víctimas un homenaje digno. Es decir, para ella, el recuerdo de lo que había ocurrido en Auschwitz era un rasgo identitario de ser alemán. Claro, hay otros historiadores que coinciden en que por todo esto que estamos hablando, Alemania se encuentra en un momento crítico para la gestión de su memoria pública por una cuestión, como veíamos, puramente biológica, porque cada vez hay menos testigos. Y dentro de poco no habrá nadie que pueda decir yo estuve allí. Claro, entonces, en medio de todo esto, ¿por qué importa construir la memoria y por qué importa construirla ya y construirla ahora? Bueno, en realidad eso tiene que ver con el concepto de memoria colectiva, que es lo que recordamos como sociedad y qué es lo que no recordamos. La memoria colectiva tiene que ver con la parte del pasado que interesa todavía hoy a la sociedad, algo que de alguna manera todavía está vivo y que es capaz de pervivir en la conciencia de grupo. La memoria colectiva son los símbolos públicos comunes que la sociedad conserva. En esa memoria colectiva, digamos que hay dos tipos o dos cosas que entran en juego. Lo que nos contamos, la memoria comunicativa, lo que de unas generaciones a otras se va transmitiendo, y lo que hacemos con todo eso, la memoria cultural, es decir, los productos culturales, las canciones, los libros, las exposiciones, los monumentos, todo lo que tiene que ver con ese pasado. Los acontecimientos que protagonizan esa memoria que nos contamos tienen que ver con lo que hemos vivido en primera persona, con los recuerdos vividos. Y esos recuerdos vividos son más fácilmente recordables, ¿no? Uno recuerda mejor lo que ha vivido y, sin embargo, lo que está más atrás en el tiempo, pues se recuerda de manera más abstracta. ¿Por qué es importante esto en la construcción de la memoria? Pues por una cosa que mencionábamos antes, por la urgencia. Construir la memoria es una tarea urgente porque cuanta más atención logremos lo antes posible, más tiempo y de una forma más concreta recordaremos esos acontecimientos que están más cercanos en el tiempo, ¿no? Hay quien ha llamado esto como un apego preferencial. Hay un apego preferencial por recordar aquello que está más cerca o que es más reciente.
de todo eso que ocurrió, no recordamos todo igual. De hecho, hay algunos estudios que han profundizado en qué recordamos más y mejor. Y hay algunas investigaciones que señalan que lo que mejor recordamos son las biografías, las historias de vida, más que las canciones o que las películas. Y que incluso este tipo de acontecimientos que se narran en estas biografías o en estos productos culturales, se puede recordar una media de 20 o 30 años de manera colectiva. Pero todo esto, ¿cómo lo aplicamos a la conceptualización de la memoria pública? Podemos volver al Holocausto. Los datos de conocimiento de los jóvenes de este año, precisamente, sobre el pasado, tienen que ver con la manera en la que esos jóvenes alemanes y de otros países, como hemos visto, acceden a la memoria. Lo hacen vía productos culturales. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen es acercarse a través de monumentos, de películas, de exposiciones. Cada vez hay menos gente que le pueda decir de manera oral, yo estuve allí, y por lo tanto su acercamiento al pasado se hace de una forma mediada y cada vez más lejana. El nexo con el pasado, los supervivientes están desapareciendo, pero son ellos los que hasta ahora han conseguido que la historia no sea una abstracción, sino que sea algo más concreto. Cuando desaparezcan, desaparecerá ese nexo con el pasado y estaremos en una nueva etapa en la que no habrá jóvenes que conozcan el pasado de forma directa, sino a través de las construcciones que proceden de la memoria. Todo esto nosotros ya lo hemos vivido en España y se ve claramente con el caso de la Guerra Civil. Como ha explicado alguna vez Martín Alonso, este episodio de la historia de España apenas ha formado parte de la socialización de los alumnos durante la educación, y ese vacío se ha sustituido por otro tipo de acercamientos que vienen más del lado de la memoria que del lado de la historia, y que han dado pie también a que en algunos casos hayan sido construcciones o relatos más mitológicos que reales, ¿no? Claro, la tarea urgente que tenemos encima de la mesa tiene que ver con un reto que creo que se resume bien en esta frase, ¿no? Los jóvenes solo pueden apasionarse por la historia cuando esa historia tiene algo que ver con ellos y con sus vidas. Y eso es precisamente lo que estamos intentando con todos los proyectos relacionados con este tema que vamos a explicar en la jornada de hoy, ¿no? Para ver cómo nos acercamos o para ver cómo conseguimos esto, creo que tenemos que responder a 3 preguntas. ¿Quiénes son esas nuevas generaciones a las que nos estamos dirigiendo y cómo son? También tenemos que saber qué sabéis sobre terrorismo. Y una última pregunta, ¿qué sucede cuando se lo contamos? Y estas son las 3 preguntas que voy a intentar responder. Bueno, ¿de dónde partimos? ¿O quiénes y cómo son los jóvenes a los que nos dirigimos? Bueno, los alumnos a los que nos dirigimos han nacido en el siglo XXI y probablemente en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI. Y aunque a veces tengamos la tentación de caer en cierto pesimismo generacional, creo que tenemos que romper ese bucle. Ellos no tienen la culpa de haber nacido en esa época, ¿no? En ese momento. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que más les interesa? Bueno, según el último estudio del INJUVE, del Instituto de la Juventud, que es del año 2024, los temas que más les interesan son el trabajo y la educación. Si estas jóvenes que responden a la encuesta son mujeres, aumenta la posibilidad de estar más interesados en temas políticos. ¿Qué sucede precisamente con la política? Pues que no les preocupa mucho, pero sí que empieza a preocuparles. Tradicionalmente los jóvenes están menos interesados en política, pero a raíz, sobre todo, dice este estudio, de las últimas crisis económicas, se ha gestado una nueva generación política que se distingue por un mayor interés en este ámbito. ¿Dónde se produce la conversación sobre política? ¿Dónde se produce la socialización política? En 2 espacios, en la familia y en el aula.
que se produzca en la familia tiene un componente también socioeconómico. Dependiendo del nivel socioeconómico de la familia, es más probable que, si ese nivel es más bajo, la socialización se produzca en el aula que se produzca en casa. Había algún dato interesante que tenía que ver con la preocupación por la violencia. El último estudio del INJUVE, como os decía, es del año 24, pero hubo otro estudio en el año 20 en el que preguntaba a los jóvenes por la importancia o la relevancia de acontecimientos relacionados con la historia reciente. Y en un listado que se hacía, esos jóvenes señalaban algunos acontecimientos relacionados con el terrorismo. Los atentados del 11S, los atentados del 11M, el final de ETA. Esos acontecimientos o esa preocupación por el terrorismo ha desaparecido en el estudio de 2024. El terrorismo no está en sus preocupaciones o entre sus prioridades y, sin embargo, sí que hay una preocupación por la educación sobre episodios traumáticos relacionados con la historia reciente, que es el único marco en el que podemos encajar el terrorismo y donde quizá podamos ver esa ventana de oportunidad. Claro, ¿por qué sucede todo eso? ¿Por qué hay ese desapego con los episodios concretos relacionados con el terrorismo? Bueno, en buena medida porque a quienes nos estamos dirigiendo es, o podemos denominarla la generación de la posmemoria. Son personas que han nacido después de los principales episodios violentos que han marcado nuestra historia reciente y que se les ha transmitido esos episodios a través de narraciones construidas por una generación anterior a ellos. No es su historia, es la historia que les han contado. Al mismo tiempo, eso implica que la relación de esa generación con el pasado es emocional y simbólica. Las historias violentas o los hechos violentos son percibidos como lejanos y aunque pueda haber una identificación emocional con las víctimas y con los supervivientes, se queda inicialmente en eso, en solamente esa identificación emocional. El testimonio de las víctimas o el testimonio directo de las víctimas podría ser una vía para que ese acercamiento se convierta en algo tangible y personal, es decir, para que eso empiece a formar parte de su propia historia y se apropien del pasado. En España, además, ocurre algo, que es que esa generación de la posmemoria no es monolítica, no es un bloque. Los menores de 25 años tienen un apego menor a todo lo que tiene que ver con la violencia reciente y consideran que, en el caso de ETA, como principal actor violento de la democracia, su influencia es hoy menor y su impacto en su propia politización también es menor. Vale, entonces ese es nuestro punto de partida, ¿no? Esta es la generación a la que nos dirigimos. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué sabe la generación de la posmemoria sobre terrorismo? Bueno, para abordar esto, nosotros desde el Grupo de Investigación de Narrativa, Violencia y Memoria de la Universidad y Prevención del Terrorismo. Es el único programa a nivel nacional que integra la historia del terrorismo y los testimonios de víctimas en las aulas y se dirige potencialmente a esa generación de la posmemoria que es la primera generación que puede estudiar la historia del terrorismo en sus colegios o en sus institutos. Lo que nosotros hemos hecho es, durante el curso 23-24, evaluar a través de dos encuestas a más de 1.000 estudiantes de varias comunidades autónomas el impacto que ha tenido este programa educativo. Este programa, hasta ese momento, cuando nosotros lo evaluamos, había tenido impacto en 30.000 estudiantes de la ESO y de bachillerato, que desde el curso 2017-2018 habían participado en el programa. En el curso que nosotros evaluamos había 114 centros educativos de toda España que estaban, que estaban interesados en participar en el programa y había 35 víctimas del terrorismo que estaban participando también
en ese programa llevando su testimonio a las aulas. Nosotros, como os decía, encuestamos a más de 1000 alumnos. Esos alumnos eran alumnos, todos ellos de cuarto de la ESO. Elegimos ese curso porque era el último curso obligatorio de secundaria. Luego, en bachillerato pensábamos que ya había un corte por ser una educación no obligatoria, y elegimos también la asignatura de historia para hacer esa evaluación. Participaron casi una treintena de institutos, todos ellos públicos, porque aunque también el programa está abierto a centros concertados, pero el 80% de los participantes en el año anterior habían sido centros públicos, por lo tanto nos centramos solamente en este tipo de centros. Los centros pues, estaban en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Madrid, Canarias, Aragón y Cantabria, es decir, comunidades que participan en este programa. ¿Qué averiguamos? Bueno, partimos primero de qué sabían y de repente nos encontramos con la misma contradicción aparente que habíamos visto en el estudio de este año que os había puesto sobre el Holocausto y los jóvenes alemanes. Resulta que la mayoría de los estudiantes consideraba que el terrorismo era un problema actual que les preocupaba, pero solo un 36% creía tener un conocimiento suficiente sobre el tema. Es decir, me preocupa o me interesa, pero no sé sobre eso. Cuando descendíamos un poco más y le preguntábamos por el conocimiento concreto de organizaciones o tipos de terrorismo, lo que veíamos era que una mayoría amplia era capaz de nombrar al menos un grupo terrorista, y el más mencionado era ETA, pero otros grupos, incluso como Al-Qaeda, eran poco citados. El terrorismo de extrema derecha y de extrema izquierda eran ampliamente desconocidos. Y el terrorismo yihadista solo sabía identificarlo, lo reconocía más o menos la mitad del alumnado. También en esa pregunta hablábamos no solo sobre lo que sabían, sino lo que opinaban. ¿Qué porcentaje de aprobación tenía para ellos todos estos tipos de terrorismo? Y lo que veíamos era que un 8% de los alumnos aprobaba el terrorismo de ETA y que el 18% de quienes conocían el terrorismo de extrema derecha también lo aprobaban. O sea, digamos que teníamos como esos dos datos de aprobación que nos llamaban la atención, siendo reducidos, pero bueno, no saltaban en la investigación. Si le preguntábamos por las víctimas, lo que teníamos era que 6 de cada 10 alumnos era incapaz de nombrar a una víctima del terrorismo. La más nombrada era Miguel Ángel Blanco, pero cuando descendíamos un poco al detalle, es decir, cuando le hacíamos alguna pregunta trampa de, vale, Miguel Ángel Blanco es el más conocido, dame datos. ¿Quién fue? ¿A qué se dedicaba? Dime algo más. Ahí el conocimiento caía. Y aunque el nombre le resultaba familiar a casi el 20%, pero luego no eran capaces de dar detalles concretos sobre la historia de Miguel Ángel. De hecho, para 3/4 partes de la muestra era un completo desconocido. Casi la mitad de los alumnos encuestados, más de 500, estaban o los encuadramos en el paquete o en la bolsa de alumnos indiferentes. Es decir, esto no les interesaba y tampoco sabían demasiado sobre el tema ni tenían interés en saber más. Un tema que nos parece importante y que luego os digo por qué, tenía que ver con las fuentes de información, por cómo se estaban informando sobre todo eso. Los medios de comunicación seguían siendo su principal fuente de información, pero las familias y los centros educativos estaban ya muy a la par. Este dato, en comparación con otros estudios anteriores, era distinto, porque el papel de la familia y sobre todo el papel de los centros educativos crecía en este estudio más reciente en comparación con los anteriores. Esto nos puede dar una pista también, porque nos está diciendo, bueno, el colegio, el aula o los centros educativos son cada vez espacios donde se está hablando más de este tema y donde ellos asocian
que pueden tener información sobre terrorismo. Claro, otra pregunta que nos hacíamos era relacionada también con eso. Bueno, los que saben, o sea, los alumnos que dicen que saben algo sobre eso, ¿por qué lo saben? O sea, ¿qué factores influyen en el conocimiento de los alumnos? Y lo que detectamos es que había dos factores claves. Uno, precisamente los centros educativos. Los alumnos que decían que sabían sobre terrorismo lo hacían porque habían conocido o habían dado esa materia en sus centros educativos. Y el otro factor determinante para ese conocimiento era haber tenido contacto o haber escuchado el testimonio directo de una víctima del terrorismo. Esos dos factores aumentan el conocimiento de los alumnos sobre el terrorismo y, por lo tanto, nos está dando una pista y también una ventana de oportunidad enorme. Lo que nos está diciendo es, cuando tratamos este tema en el aula, cuando llegamos a las víctimas y cuando aplicamos programas educativos, eso tiene un conocimiento, eso revierte directamente en el nivel de conocimiento que tienen los alumnos. Y el último paso en el que dimos en este estudio es, vale, todo eso es así, ¿no? Esa es nuestra foto. ¿Qué pasa cuando les contamos la historia del terrorismo a los alumnos? Bueno, lo primero es que hay como un efecto directo. Los alumnos conocen más el terrorismo, aumentan su grado de conocimiento y también lo aprueban menos. Las cifras de aprobación que veíamos en la primera tabla o en la primera encuesta caen una vez que los alumnos han accedido tanto a los contenidos sobre terrorismo como a los testimonios de las víctimas. En el fondo de todos estos programas hay un objetivo, que no es solo conocer o transmitir la historia del terrorismo, sino deslegitimar el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos. Por lo tanto, si lo que estamos consiguiendo llevando esto a las aulas es que aprueben menos, o sea, que los índices de aprobación de la violencia caigan, ya estamos demostrando la eficacia de esos programas. Otro efecto claro es que los alumnos comprenden más el fenómeno y también empatizan más. ¿Por qué comprenden más? Pues fundamentalmente ellos señalan que comprenden más por el testimonio de las víctimas. El testimonio de las víctimas les hace, por un lado, aumentar el conocimiento, por otro lado, aumentar la comprensión del fenómeno y, por otro lado, empatizar con las historias personales que ellas les están contando de primera mano. ¿Por qué se consigue esa empatía? Porque la mayoría de los alumnos reconoce en las víctimas voces creíbles. Su testimonio le resulta verosímil y, por lo tanto, lo asumen como cierto. Los datos de comprensión son además muy llamativos porque 9 de cada 10 estudiantes afirman que comprenden mejor el fenómeno terrorista después de escuchar a las víctimas. Le preguntamos también por los sentimientos, precisamente por ese asunto de la empatía que hablábamos y también por lo que decíamos antes, si el acercamiento al pasado es emocional, ¿cómo se traslada eso, ¿no? ¿Cómo se concreta ese acercamiento emocional? Y eso, bueno, la tabla da para mucho, pero es curioso cómo los sentimientos se generan tanto hacia las víctimas como hacia los victimarios, aunque los victimarios ni estén en el aula, incluso a veces ni se hable directamente de ellos, ¿no? Lo que veíamos era que los sentimientos hacia las víctimas, los mayoritarios, pues son la empatía o la tristeza, la admiración también, pero también veíamos que los sentimientos hacia los victimarios pues eran de impotencia, de rabia, de odio, se generaba ese tipo de emociones en los alumnos, ¿no? 3/4 partes de esos alumnos encuestados cambiaban su opinión sobre las víctimas y sobre el terrorismo después de escuchar a las víctimas, que está relacionado también con ese impacto emocional, ¿no? De esa tabla nos llamaba la atención también un dato. El 10% de los alumnos decía que mostraba empatía con los victimarios. El 6% decía que les profesaba admiración y el 4% solidaridad. Incluso os decía, aunque no se hablase de ellos de manera directa. Claro, ¿qué está pasando? Pues que en el fondo
quizá estamos enfocando los programas hacia el testimonio de las víctimas, estamos obviando la figura del victimario y eso no significa que, por no hablar de ellos, no estén presentes en el relato de alguna manera y no se esté generando una opinión en los alumnos en torno a ellos, ¿no? Y eso es lo que nos están mostrando esos datos. Los alumnos que son más empáticos, los más sensibles a los testimonios, asumen los valores positivos de las víctimas. Y los menos impactados, los menos empáticos, generan más emociones hacia los victimarios. Eso también era algo que nos resultaba curioso. Por lo tanto, la empatía era un factor fundamental en esos programas y en el fondo eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio. El acercamiento al pasado es emocional y por lo tanto tenemos que poner los sentimientos encima de la mesa, incluso aunque no nos guste o incluso aunque no lo entendamos, pero necesitamos entender cómo va a recibir el alumno esa pedagogía de las víctimas. Lo que os decía antes también, gracias a esos programas, a esos testimonios, los alumnos justifican menos la violencia y deslegitiman más su uso. Tenemos, eso sí, una bolsa de radicales y esa bolsa de radicales la hemos detectado y se mantiene estable, tanto antes de estudiar o de conocer los testimonios de las víctimas como después. Esa bolsa de radicales son en torno a un 13% de alumnos que dice que está justificado el uso de la violencia para lograr objetivos políticos. Ahora mismo, ese 13% de alumnos que nosotros hemos detectado son mayoritariamente chicos que se posicionan políticamente en la derecha o la extrema derecha. La mayoría de ellos en la extrema derecha. El rechazo a la violencia con fines políticos sube casi 10 puntos gracias al cambio, sobre todo de los que inicialmente dudaban o tenían una postura más indecisa y que después de escuchar los testimonios pues se posicionan en una posición crítica con el terrorismo, ¿no? Y todo esto, y con esto termino, nos lleva a hacernos la pregunta del principio, ¿cuánto se tarda en olvidar Auschwitz? Pero traída a nuestro terreno, ¿no? ¿Cuándo o cuánto tardaremos en olvidar a Miguel Ángel Blanco? Me acordaba de esto hace unos días porque no sé si habéis visto una película que se ha estrenado hace unas semanas que se llama Un fantasma en la batalla, de Agustín Díaz Llanes. La llevamos a la universidad hace un par de semanas y después tuvimos un coloquio con las productoras y con el director. En esa película se reflejan varios acontecimientos, pero uno de ellos es el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Los alumnos que estaban escuchando a Díaz Llanes, por supuesto que no habían nacido cuando Miguel Ángel Blanco fue asesinado. Pero la secuencia en la que se cuenta esa parte de la historia les había llamado la atención y le preguntan a Díaz Llanes por cómo lo habían abordado, ¿no? Y entonces contó Díaz Llanes una anécdota que me pareció muy representativa de la relevancia de este acontecimiento. En la película se recrea el momento en el que la dirección de ETA se reúne con Miguel Ángel Blanco secuestrado para decidir qué hacen. Ese momento, decía él, bueno, no, o sea, nadie lo ha contado de los que estaban presentes, pero la Guardia Civil piensa que algo así debió de ocurrir, ¿no? Que en las horas en las que Miguel Ángel Blanco estuvo secuestrado, teniendo en cuenta la presión que había en la calle, probablemente la cúpula de ETA se reunió para decidir si seguía adelante con la amenaza y lo mataba o no. Entonces, en la película él recrea o imagina esa escena en la que alrededor de una mesa está sentada la dirección de ETA y a mano alzada tienen que votar si lo matan o no lo matan. Y decía Díaz Llanes, cuando rodamos esa escena, ningún actor quería levantar la mano. Y de hecho, si volvéis a la película, que yo lo hice después, el primer actor que está como presidiendo la mesa, cuando tiene que levantar la mano, es como bueno, la levanto, pero no mucho, ¿no? Y decía el director, es que aquello
fue tan fuerte que ni siquiera en la ficción queríamos, o que nuestros actores querían participar de esa escena, ¿no? aunque fuera ficción. Miguel Ángel Blanco es quizá el símbolo de algo que en España está, digamos, quizá más asentado que en otros países que han sufrido fenómenos terroristas. Y es que en España las víctimas y las historias de las víctimas, y encabezadas quizá por esta historia de Miguel Ángel Blanco, son una suerte de potencia memorialística. El conocimiento del terrorismo se mide por el conocimiento del nombre de las víctimas. Lo que estamos preguntando aquí, en buena medida, es si eres capaz de nombrar a una víctima del terrorismo o si eres capaz de reconocer o si conoces la historia de Miguel Ángel Blanco. Claro, esto es distinto que en el resto de Europa, ¿no? En Centro Europa la unidad de medida del conocimiento del pasado violento es geográfica. En Alemania lo que estábamos preguntando es si sabes qué fue Auschwitz. En Irlanda lo que se está preguntando es si sabes qué fue el atentado de Omagh o si sabes qué fue el Bloody Sunday. No se está preguntando por el nombre de una víctima concreta. Aquí sí. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque la memoria del terrorismo en España se mide por el conocimiento que tiene la población sobre las víctimas símbolo. La pregunta de quién fue Miguel Ángel Blanco se repite en todas las investigaciones sobre memoria y su respuesta se ha convertido en nuestro particular termómetro de la memoria del terrorismo y también en la alerta que se nos aplica a las nuevas generaciones, ¿no? De por qué saben y por qué no. Los hitos relacionados con el terrorismo están apuntalados en la memoria colectiva a través del nombre de algunas de esas víctimas. Y pese a que en términos estadísticos la gran mayoría de las víctimas del terrorismo son anónimas, las historias de las más conocidas actúan como una especie de muestrario de ese terror. Por lo que estamos abogando aquí es porque a nivel educativo esas vivencias personales, esas historias de las víctimas tienen o pueden convertirse en puntos de encuentro. En puntos de encuentro para un alumnado que vive en una sociedad donde imperan los ataques al pluralismo, donde hay un auge del individualismo, donde hay un auge de la polarización. Esas historias de las víctimas pueden actuar como antídoto a todo eso, o al menos como una compensación a todo eso. Las biografías son lugares a los que volver para actualizar la definición también de lo que somos, como decía Angela Merkel en esa visita a Auschwitz, de lo que fuimos, de lo que hicimos ante el mal y de lo que hallamos en el futuro. Y los datos que tenemos en esos estudios lo que nos dicen es que si queremos hacer todo eso, hay que hacerlo en la escuela, porque es ahí donde se está produciendo la socialización política de los alumnos y donde está aumentando ese conocimiento de los alumnos sobre el pasado. Y creo que como docentes en distintas etapas, pues lo que podemos hacer es ponernos a ello y está en nuestra mano contarlo. Y por mi parte, nada más. Si queréis, abrimos un turno de preguntas, resolvemos algún tema. Muy bien, muchas gracias, María. La verdad es que los datos son abrumadores. Nos reflejan también muchas inercias, también muchas posibles estrategias, ¿no? También de cara a deslegitimar la violencia desde el ámbito educativo. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas para todos aquellos y aquellas que quieran intervenir y aprovechar la posibilidad de preguntarle a una experta como María algunas cuestiones sobre cómo enfocar. Yo tengo preguntas, pero quiero dejaros a los demás primero intervenir. Ya sé que... Ya. Esto me pasa en clase. La primera es difícil, la primera pregunta es difícil. Bueno, a ver, Rosa, gracias. Me gustaría, María, que nos explicaras cómo le dirías a alguien, porque creo que habéis hablado al principio de la intervención,
de que una de las preguntas es, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué hay que llevarlo a las aulas? ¿Por qué hay que formar sobre esto? ¿Por qué hay que poner en marcha programas? Entonces, ¿qué le dirías a alguien que te argumentara lo contrario, que te dijera, no, de esto no vamos a hablar porque o no interesa hablar, porque hay otros temas más urgentes, porque hay otros temas más recientes? Entonces, ¿cómo argumentarías? Yo creo que más o menos ha quedado bastante claro a lo largo de toda tu intervención, pero ¿con qué idea le dirías, sí, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ahora? O sea, yo creo que hay, por un lado, o creo que hay quizá haya dos razones fundamentales. Uno, cuando nosotros estamos hablando del pasado, cuando nosotros estamos hablando de violencia política en el pasado, no solo lo estamos haciendo para contar o rescatar lo que ocurrió, sino también lo estamos haciendo para deslegitimar esa violencia, es decir, para que los mecanismos que en un momento determinado dieron lugar a que un grupo de personas considerara que la violencia era un medio lícito o necesario para conseguir sus objetivos políticos, eso no vuelve a repetirse, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos, bueno, hay que enseñar la historia para que la historia no se repita. Hombre, es difícil que la historia se repita tal cual la estamos contando, no va a volver a ocurrir o no necesariamente va a volver a ocurrir. Lo que puede volver a ocurrir es que esos mecanismos de justificación de la violencia en un contexto distinto se vuelvan a repetir, ¿no? De eso hemos hablado mucho recientemente en mi universidad, porque, bueno, tuvimos un episodio hace un par de semanas, no sé si habéis sido uno de los campus agraciados con una gira que se llama España Combativa, donde hay un individuo que se llama Vito Quiles, que decide que se presenta en un campus de una universidad para hablar, dice él, de periodismo crítico. Entonces, mi universidad fue una de las agraciadas con su gira, ¿no? O inicialmente agraciada. Nosotros, pues obviamente no le habíamos invitado, no habíamos autorizado ese acto, pero bueno, ni falta que le importa, ¿no? Como quiero decir, pues él iba a ir al campus, iba a hacer su espectáculo. ¿Qué sucede? Que al mismo tiempo que él había anunciado eso, pues los denominados grupos antifascistas, comillas, se empezaron a organizar. Y quienes estaban organizando, y le decíamos a nuestros alumnos, esos antifascistas que estáis viendo en otros campus, en Alicante o en Sevilla o en Granada, no son los de Pamplona. No son los de Pamplona. Lo que estaba ocurriendo en Pamplona es que todas las organizaciones que están en el entorno de lo que policialmente se ha llamado la disidencia de ETA, que es lo que ha quedado pues a la izquierda de la izquierda abertzale, institucionalizada y civilizada en las instituciones, pues se ha organizado en torno a una organización central que se llama GKS, que tiene pues todos sus grupúsculos alrededor y que se nutre pues no solo de sus adeptos, sino también de otra fuente de intelectualidad que tenemos en Navarra que se llama Indargorri, que son los hooligans de Osasuna. Entonces esa simbiosis pues dio lugar a que el día en el que Vito Quiles había anunciado que iba a venir al campus, pues 300 individuos perfectamente organizados y cubiertos, o sea, vestidos de negro, se dirigieran en una columna al campus de la universidad a enfrentarse no con Vito Quiles, que en el último momento decidió que no iba a ir, ni siquiera iba a entrar en Pamplona, se quedó en un polígono, sino que se iba a enfrentar a la Policía Nacional, que era quien estaba allí intentando salvaguardar el orden. Eso derivó en que los disturbios pues, se produjeron en el campus, se trasladaron al barrio que está más cercano al campus, destrozaron contenedores, bueno, en fin. Claro, ¿por qué sucede eso? ¿No? ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, pues porque en el fondo ha habido un vacío de deslegitimación de la violencia. O sea, estos tíos que estaban ahí, vale, no, o sea, no son la nueva Kale Borroka, son otra cosa. Pero han asumido que la violencia es un mecanismo totalmente necesario y lícito para conseguir sus objetivos, que son pues el comunismo en el sentido más estricto, que es la ideología que ellos están difundiendo, ¿no? De eso se trata.
sea, ¿por qué es necesario contar todo eso? Bueno, no porque ETA vuelva a reactivarse, sino porque hay una gente que puede llegar a tener los mecanismos mentales similares a los que pusieron en marcha esa organización terrorista. Y luego el otro motivo para convencer a los incrédulos es la urgencia que hemos hablado. Tenemos una oportunidad y la tenemos ahora, porque los supervivientes están vivos y no estamos en el escenario de Alemania en el que tengo que pensar qué hago para contar mi historia sin supervivientes. No estamos en esa posición. Tenemos la oportunidad de crear ese vínculo con la gente que todavía de primera mano puede contar lo que les pasó y debemos aprovecharla. Si con la guerra civil, que lo habíamos hablado antes, si con la guerra civil eso no había sucedido y ahora viéndolo o mirando atrás, pues nos parece que podíamos haberlo hecho de otra manera, vamos a incurrir en el mismo error. ¿Hay alguna pregunta del público? Maribel, sí. Quiero hacerte una pregunta. Yo lo de Vito Piles también lo he oído, que eran grupos electorales, que hay algún periodista además que lo tuvo que ser un mojo, lo tuvieron que... Y sí que el periodista sí que estaba acreditado, además se autorizó y vamos, dijo quién era y todo. Entonces, si esos grupos, por un lado, de la extrema izquierda, por decirlo así, o y luego habéis dicho también que este programa se ha hecho en alumnos de cuarto de la ESO, que tienen unos 15 años, y los que no han entendido nada sobre ello, que digamos que sean a favor de la violencia, eran de extrema derecha. ¿Por qué sabéis que son de extrema derecha y no son de estos grupos abertzales? En algunas situaciones, por ejemplo en Navarra, Ciudad Real, pues pueden ser de extrema derecha, pero por ejemplo en la Universidad de Navarra o en la situación geográfica más cercana, ¿por qué sabéis que son niños de 15 años que son de extrema derecha y no de extrema izquierda? Porque se lo hemos preguntado. Porque a los alumnos que... ¿Eso en fuerte política con 15 años? Claro, o sea, tú haces una pregunta que, o sea, en una encuesta tú formulas una pregunta, pero, claro, la asimilación que de esa pregunta haga quien la responde, eso sí que queda fuera de ti, o sea, te limitas a la respuesta objetiva, ¿no? Entonces, nosotros a los alumnos que hemos encuestado, la pregunta que le hicimos fue sitúate políticamente, ¿no? Que es la pregunta básica que se hace en cualquier encuesta de opinión política, ¿no? Pues de 0 al 10, siendo el 0 extrema izquierda y el 10 extrema derecha, ¿dónde te colocas? Y los alumnos se colocan, ¿no? Cruzando luego los datos, lo que veíamos era que los alumnos que tenían una opinión en la que se justificaba el uso de la violencia para lograr objetivos políticos, esa era la pregunta, la mayoría de esos alumnos había dicho en la otra pregunta sobre identificación política que se situaba en la extrema derecha. ¿Qué ocurre con lo que me estás preguntando? Pues paréntesis, claro. Nuestra encuesta no está hecha ni en el País Vasco ni en Navarra, porque ni el País Vasco ni Navarra están aplicando el programa educativo del Ministerio del Interior, o al menos no en su totalidad. Navarra parece que sí que promueve el uso de las unidades didácticas, pero bueno, desde luego que no funcionan de la misma manera que el resto de comunidades autónomas que contacta directamente con el Ministerio y dice, pues aplico vuestro programa. Entonces, nosotros no tenemos respuesta ni de alumnos del País Vasco ni de alumnos de Navarra. Ya nos gustaría, pero no la tenemos. Si hiciéramos eso en Navarra, que entiendo que es lo que me estás preguntando, pues quizá la respuesta sería otra. Pero claro, con alumnos del resto de España, o sea, de las comunidades autónomas que he mencionado, no es así. O sea, los datos son los que tenemos. En cualquier caso, claro, en el caso de Navarra, esa gente que estamos hablando, aunque ellos, bueno, o sea, creo que es difícil acercarse a algunas informaciones y que den una foto precisa de dónde sale esa gente. Yo no definiría a esos grupos como abertzales. O sea, esa gente no está reivindicando a ETA, no forma parte de su discurso,
no está reivindicando la independencia del País Vasco, no hay una bandera a favor de los presos, no hay una bandera, bueno, había alguna ikurriña pero ni siquiera la bandera de Navarra con las cadenas que saca la izquierda abertzale, eso no es sano. Es que no son exactamente eso. Es una ideología comunista pura. O sea, veemos, si entramos en su revista, pues sus planteamientos ideológicos son de inicio del siglo XX, ¿no? Es un movimiento distinto que se nutre de lo que ellos consideran una respuesta a un fascismo creciente. Y lo que nos dicen las fuerzas de seguridad es, bueno, esto, o sea, cuanto más a la derecha y a la extrema derecha se pueda ir la política nacional, pues más a la extrema izquierda va a pendular su fenómeno. Pero llamarlo abertzales, o sea, yo no lo describiría como abertzales, viendo lo que ellos mismos dicen de sí mismos, ¿va? Viendo incluso sus ruedas de prensa. Las ruedas de prensa que las han dado después de todo eso, son en castellano. Es que no, ni siquiera están hablando en euskera. Pero ahí, bueno, yo por añadir y echar un capote a este tema, hay una simplificación asombrosa sobre lo que era todas las juventudes radicalizadas de la izquierda abertzale con lo que está pasando ahora, es lo que tú dices. Claro. Al final, lo que se está buscando también es el aumento del apoyo a nivel de todo el país. Es decir, no solo que tengan apoyo en las provincias vascas y en Navarra o en territorio vasco francés, sino que gente de Madrid, gente de Barcelona o gente de Palencia pueda sentir simpatía hacia ese movimiento y sumarse a él en un momento determinado. Entonces, al final se diluyen muchos de los viejos soflamas que formaban parte de los colectivos de izquierda abertzale en pos de practicar esa violencia muchas veces autorreferencial. Es decir, nosotros nos plantamos aquí frente a lo que denominamos fascismo. El problema es que la banalización del propio término fascismo ha llegado a tal extremo en que todo aquello, o sea, también la ideología woke, ha hecho un daño bastante importante. Todo aquello que vaya en contra de mis ideas va a ser considerado fascismo. Entonces, eso es un problema grave, porque entonces, al final, ¿qué es fascismo? Absolutamente todo aquello que no coaligue con mis ideales. Entonces, entramos en esa dinámica que es lo que se está aprovechando y, de hecho, no es baladí lo que tú has dicho, que den los discursos en castellano, que tengan, pues eso, sean capaces de movilizar a más de 300 personas en un acto simplemente para pegarse, porque esto es que no es nuevo. Es que unos días antes, con motivo del 12 de octubre en Vitoria, con la excusa de, bueno, a ver, al final aquí hay una serie de conflictividades que creo que fue poco hábil nuestra alcaldesa, yo que soy de Vitoria, nuestra alcaldesa en permitir un acto de Falange Española en un contexto tan complicado como el que se está viendo ahora en Vitoria. Porque una de las cosas que nos ha señalado María, pero que quiero remarcar, es que GKS, cuyas siglas responden a Gazte Coordinadora Socialista, que significa Coordinadora Juvenil Socialista, tiene su sede en Vitoria. Entonces, sabía de buenas a primeras que generar una reunión de este tipo o un acto reivindicativo por parte de la extrema derecha de este tipo iba a generar ese conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Que con la excusa de ir a pegarse con miembros de Falange, las imágenes se ve cómo toda la gente de GKS y su entorno se está pegando con la Policía Autonómica Vasca. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Luchar contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o todo aquello que signifique o esté vinculado al Estado o hacer frente al fascismo? Bueno, al final hay una simbiosis extraña que están utilizando de determinadas formas. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Sebastián. Porque estuve el otro día con Costa Landau y me dijo que a este tipo de gente, que tú has llamado disidentes, de los movimientos de Iván Asuna o que es ahora Bildu, ellos están reconociendo de que no los tienen ni controlados ellos, pero son disidentes, tú has utilizado esa palabra, son disidentes de esa política en la que está participando Bildu. Entonces, son disidentes de Bildu, no los tienen controlados porque han salido de su cuna,
O sea, creo que David también puede responder. Yo creo que inicialmente, en torno al año 17, 18, cuando empieza a conformarse todas estas organizaciones, sí que vienen de un sector descontento con la postura oficial que había adoptado la izquierda abertzale, y es en ese contexto cuando va a surgir ATA y cuando surgen, digamos, esos disidentes más puros que se posicionan pues en contra de el final de la violencia o de la política más institucional que había adoptado entonces la izquierda abertzale oficial. Lo que pasa es que luego eso se ha ido transformando y también ampliando, y la manera en la que se está organizando todo ese mundo tiene mucho que ver con la estructura tradicional del movimiento de liberación nacional vasco. O sea, tengo un grupúsculo central, tengo un germen de partido político, tengo un sindicato feminista, un sindicato de estudiantes que ellos se han hecho con Ikasle Abertzaleak, con el sindicato tradicional de la izquierda abertzale. O sea, les han ido conquistando algunos terrenos y al mismo tiempo han ido, digamos, conformando su propio discurso. Y ese discurso que están conformando pues se encuadra en un marco político más amplio, que no es un marco político independentista, reivindicador de la lengua más tradicional, pegado a esa izquierda abertzale que conocíamos, sino que, como contaba David, se está trasladando a un marco más amplio de extrema izquierda que conecta con otros movimientos. O sea, hay un movimiento socialista en otras comunidades autónomas. Y de hecho la presentación que se hace del movimiento socialista se hace en toda España a la vez. Y dentro de ese movimiento la marca de País Vasco y Navarra, GKS, pues tiene su propia identidad, pero ahí, o sea, en ese marco más amplio. O sea que en lo concreto de tu pregunta, lo que inicialmente pudo ser una disidencia más pura, luego se ha ido transformando, teniendo en cuenta también, o sea, también por un planteamiento, me parece a mí muy práctico. Si tú quieres conectar con las nuevas generaciones, no lo puedes hacer con tus demandas tradicionales que ya a ellos no les interesan. O sea, tenemos unos porcentajes favorables a la independencia en el País Vasco y en Navarra que son muy bajos. Entonces, ¿cómo conecto con esa gente? Pues abriendo el foco. Y eso es lo que han conseguido, ¿no? Y no solo conectas con otros colectivos a nivel nacional, sino que también te permite conectar a nivel internacional. O sea, cuando vimos toda la problemática en 2017 fue en Barcelona, había muchos colectivos eran transnacionales y aquí se pretende también conectar de esa manera. Y aparte, simplemente porque igual alguien se ha podido perder, ATA, una de las siglas que ha mencionado María, no deja de ser parte de miembros de ETA que deciden no dejar la violencia. Es decir, que quieren continuar matando. Y esto hay que remarcarlo. Es ínfima, pero es una parte, ¿vale? O sea, eso no lo podemos obviar. Y luego, con respecto a la existencia de GKS, de cómo se llega a este colectivo que a día de hoy está llevando a cabo este tipo de iniciativas, la izquierda abertzale sigue teniendo sus juventudes, Ernai, Yarki, etcétera, que están ahí y que se están pegando también con ellos. Es que eso es también pegando literalmente por la conquista de espacios. Porque una de las estrategias que siempre ha tenido el nacionalismo vasco radical, al menos desde la transición, es hacerse con las calles. Es decir, no tenemos el poder, pero las calles son nuestras. Y nosotros, bueno, luego Raúl podrá hablarnos de ello, que lo ha estudiado muy bien. Al final, esa estrategia está ahí y les ha salido un competidor muy duro. Un competidor que además tiene muchos hilos a nivel internacional. Antes había una pregunta, Aisha. Sí. Me llamó mucho la atención una frase que dijiste que era algo como la educación era un antídoto para el otro. Y yo, por ejemplo, soy consciente de que en una etapa como puede ser primaria, los niños pues, son más conscientes. Pero me gustaría preguntarte cómo abordarías un tema pues, tan impactante, tan fuerte como puede ser una guerra civil, el caos en la etapa del conflicto. Me has quitado la pregunta, ¿eh? me has quitado la pregunta. Bueno, yo creo que, o sea, hay varias, o hay muchas iniciativas
pedagógicas que lo han abordado desde distintas perspectivas. A mí hay una que me parece súper interesante que tiene que ver con los lugares de memoria. O sea, con llevar a los alumnos a lugares de perpetración que luego pues se han reconvertido en lugares de memoria. También, o sea, una derivada de eso es llevarlos directamente a lugares de memoria como el centro memorial, ¿no? Pero me parece que hacer consciente a los alumnos, y eso, o sea, es una actividad que puede ser muy transversal en distintos cursos, ¿no? Pero hacer consciente a los alumnos de que en lugares por los que ellos pasan habitualmente o lugares cotidianos ocurrieron episodios de violencia política, puede de alguna manera acercarles a esa parte de la historia. Otra vía muy clara tiene que ver con los testimonios de las víctimas. Entonces, en el caso del Holocausto, hay una iniciativa que es, bueno, yo la he puesto en clase, a algunos les resulta un poco distópica, pero bueno, yo creo que tiene su gracia, que es que a través de la Fundación SOAD y de otras organizaciones que se dedican a temas de memoria del Holocausto, dicen, bueno, ¿cómo guardo, conservo el testimonio de una víctima? Te puedo grabar una entrevista y luego poner ese testimonio, o puedo recrear a través de la inteligencia artificial una entrevista con un superviviente. Entonces, yo estuve en Reino Unido con una persona que había participado en ese proyecto, y claro, lo que hacen es, pues tienen a un superviviente del Holocausto al que durante 5 días le grabamos una entrevista larguísima, donde cuenta pues aspectos de su vida minúsculos que tienen que ver pues desde, por supuesto, qué recuerdos tienes del Holocausto, hasta dónde naciste, cómo recuerdas su infancia, con qué jugabas de pequeño, cuéntame un chiste de cuando eras pequeño, ¿no? A ese nivel de detalle. Todo eso se procesa en un software de inteligencia artificial. Luego, tú entras en la página web y lo que tienes es a una persona que no está fija, o sea, se está como moviendo, como esperando a que tú le hables, y se recrea una conversación en la que los alumnos, bien por escrito o bien por voz, le plantea preguntas, y a cada pregunta, como el archivo de respuestas es muy grande y se puede articular por inteligencia artificial, ese superviviente contesta. Es un proyecto muy chulo que encapsula, digamos, esos testimonios, ¿no? Y luego, el último proyecto que nosotros lo vamos a presentar pasado mañana, en lo que hemos hecho nosotros en la universidad, que también, o sea, aunque no es del Holocausto, pero creo que es una manera distinta también de acercarse a todo eso. Nosotros en la universidad tenemos un pequeño tesoro, me parece a mí, que se llama Fondo Miguel Ángel Blanco, y que contiene más de 3.000 cartas que personas anónimas de toda España escribieron a la familia de Miguel Ángel Blanco durante el secuestro y después de su asesinato. No era algo organizado, simplemente era gente que estaba viendo lo que estaba ocurriendo en televisión o lo estaba siguiendo a través de los medios de comunicación y siente el impulso de escribir una carta a esa familia desconocida, pero que sienten como propia. La familia recibe más de 3.000 cartas y como eran incapaces en ese momento emocionalmente de abrirlas, siquiera de abrirlas, las guarda en un garaje, en cajas. Y ese garaje está cerrado más de 20 años. Y en 2022, esas cajas, o sea, se abre ese garaje por primera vez y las cajas llegan a la universidad. Nosotros, el trabajo que hemos hecho ha sido, pues, primero de abrirlas, leerlas, catalogarlas, analizarlas, y hemos seleccionado en torno a 300 cartas que escribieron niños y menores de edad, o sea, niños y adolescentes, que contienen dibujos y también, pues, cartas, dependiendo de la edad, ¿no? Con todo eso, nosotros estamos involucrando a los alumnos para que trabajen esas cartas y hemos hecho una página web que presentamos pasado mañana. Entonces, esa página web es una exposición online de todas esas cartas, también es un buscador, o sea, uno puede buscar las cartas por edad o por provincia, pero también es
casi como un buzón de vuelta. Porque claro, habrá gente que se acuerde de que escribió una carta y puede buscar su carta. Y lo que hemos hecho como prueba piloto es, bueno, vamos a seleccionar a 10 personas que escribieron y vamos a escribirles para decirles, oye, 25 años después hemos leído tu carta. Os aseguro que las respuestas son brutales. O sea, la gente se emociona muchísimo, dice, pues claro, me acuerdo, nos decía uno, me acuerdo de que la escribí en la mesa de la cocina de mi casa, ahora cuando he leído la carta, o cuando os he leído, lo he recordado, me habéis mandado la carta, he sacado el tema con mis hijos y les estoy contando qué fue todo aquello, ¿no? O sea que, bueno, las posibilidades de abordar todo eso son muchísimas y esta que nos toca a nosotros pues me parece que es especialmente bonita. Bueno, me viene muy bien que hayas explicado esto, María, porque la pregunta que yo quería hacer, que está en la línea de lo que señalaba mi alumna Isa, era más centrado en el terrorismo. Es decir, la mayoría de nuestros alumnos son futuros docentes de educación infantil y educación primaria. Hay proyectos en algunas comunidades, proyectos muy pilotos, en los que en el último ciclo de la primaria se está planificando, pensando en llevar determinados testimonios o al menos trabajar ya el terrorismo. Entiendo, por lo que dices, que hay cartas igual de niños de 10, 11. Esto nos sirve sin ninguna duda para poder poner esto como experiencia, ¿no? Es decir, claro, que podríamos llevarlo a las aulas. Entonces, en parte es una pregunta que estoy respondiéndome yo a mí mismo, pero ¿consideras que a través de ese tipo de mecanismos esto se podría empezar a trabajar ya desde edades un poquito más tempranas, no esperar igual a la secundaria? Porque muchas veces lo que sucede en estos casos es que en el ámbito de socialización y de politización, tu primera politización siempre es en casa. Antes de que igual pues, te estén hablando paralelamente en casa, tengas también otro mecanismo en el aula. Bueno, vosotros sabéis más que yo de eso y ojalá cuando sacamos las cartas el viernes las veáis y veáis también las posibilidades pedagógicas que tienen en un ciclo como primaria. Nosotros, sin ser expertos en ese ámbito, las vemos porque tenemos dibujos, tenemos material que está adaptado a esa edad. Y luego también por una cuestión que me explicaban la semana pasada con un proyecto de investigación relacionado con los genocidios y que está implicando a niños, ¿no? No hemos mirado la violencia desde la perspectiva de los niños. No hemos estudiado cuál ha sido el impacto de la violencia política en los menores de edad. Y así como en otros campos pues se ha dicho, bueno, a ese grupo de población no le hemos prestado atención suficiente, vamos a estudiarlo, con los niños no ha ocurrido así. Claro, se entiende que esos niños luego crecen y su voz empieza a escucharse. Pero claro, lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en esas cartas y en esos dibujos, es que ese episodio concreto de violencia les afectó de manera personal y de manera directa. Entonces, una vía que nos hablaban la semana pasada en otro proyecto es que a los niños, o sea, aparte de darles el material adaptado que consideremos, hay que dejarles hablar. O sea, tenemos que escuchar cómo les afecta a ellos o cómo lo perciben ellos. Es necesario provocar la conversación para que luego, con lo que ellos dicen, podamos entender cómo eso se está configurando en sus cabezas, ¿no? Y bueno, yo creo que hay una posibilidad con ese material. Yo tenía 11 años cuando sucedió esto y siempre recuerdo, más a través de la tensión que percibía en casa, de cómo el nerviosismo que tenían también mis padres y eso es la imagen que me ha quedado. Luego, por supuesto, a través del estudio y tal, pues lo he ido modificando en parte la memoria, lo cual también esto nos lleva, ¿no? a cómo podemos amplificar todavía ese dolor desde un niño a través del estudio. Bueno, si no hay más preguntas, ahora tenemos otra sesión que es la mesa redonda. Así que, María, muchas gracias.